Hola amigos, mi nombre es Jorge de la Revolución de las Conciencias 4T. En este video, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremete contra el Poder Judicial. Comenta que no tiene remedio, que está podrido. Asimismo, veamos cómo fue la resolución de los jueces al rechazar el Plan B. Veamos y reaccionemos juntos al video. No olvides suscribirte. Si te gusta el video, dale like y activa la campanita. Ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo, lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores, que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino 2/3 partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Primero, tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar, que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia como ahora, ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene 2/3 partes, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo. Y sí se puede alcanzar.
Si hoy fuesen las elecciones, se cansa, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. A ver, ¿por qué no la pones? Entonces, nada más es informarle a la gente. Porque puede ser, a ver, voto cruzado. Sí para presidente, pero no para diputado, no para senador. No. Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las 2/3 partes, pues el presidente queda atado. No han podido, como quisieran, ¿no?, atarme de pies y brazos, porque no me dejo, ni me voy a dejar. Pero miren cómo estamos. Y eso es lo que los tiene. Y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso. Bueno, eso es lo primero. Y de una vez también anuncio, en enero envío. No, septiembre, antes de que yo termine. Voy a enviar 3, por lo menos 3 hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. José María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones. Y entonces esa mafia, pues, solo el pueblo, solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma. Sí, pero ya me di cuenta de que hace falta. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN, desde la época de Salinas y de Zedillo. Salinas y Zedillo, del PRI, les entregó a los panistas el Poder Judicial, abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por todos los Gómez Mon, todos los abogados conservadores. Recomendaban jueces, magistrados, ministros, y está completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos. Y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia. Pues es lo mismo. No, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones de el bloque conservador, que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo. Son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía. Entonces, imagínense un abogado que se formó en el molde de Diego Fernández de Ceballos o de Krill. ¿Qué se puede esperar de ellos? Entonces, solo el pueblo
puede salvar al pueblo. La renovación hay que hacerla con el pueblo. El pueblo es el que puede purificar la vida pública. Entonces, esa es una iniciativa que voy a enviar. Pero primero, pues hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada se le llama, 2/3 partes. ¿Cuántos son de los 500 diputados que hay que tener? 334. O sea, con el 70% de los votos. Sí se puede, sí se puede. La mayoría del pueblo está a favor de la transformación. Y luego, ¿cuántos senadores? ¿Cuánto? 96. Es afianzar la democracia, la reforma al Poder Judicial, eso es importantísimo, y otras que puedan ser en beneficio del pueblo. Por ejemplo, nos falta que se eleve a rango constitucional el de las personas con discapacidad, el apoyo a las personas con discapacidad, porque se tiene la pensión a adultos mayores, se tiene las becas y el derecho a la salud, pero falta personas con discapacidad y otras cosas. Pero esto del Poder Judicial es muy importante, mucho, muy importante. O sea, se requiere, pues, solo así se va a poder tener una representación del pueblo, porque van a ser los ciudadanos los que van a elegirlos. Ahí se va a buscar el mecanismo cuando se presente la iniciativa. Puede ser que el mismo Poder Judicial tenga posibilidad de presentar candidatos del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y también independientes, y en listas, y se da a conocer quiénes son, de dónde vienen, porque ahora no se sabe nada más Su Alteza Serenísima Lainez y Su Alteza Serenísima Dayán, ¿cómo es? Pérez Dayán, ¿no? Y los asesores, ¿cómo se llama el abogado que estuvo con Salinas? No, otro, que es como el gurú, el salinista, que fue procurador cuando Salinas, Valadez, sí, que su padre era un historiador de primera, pero bueno, suele pasar eso. Ese es el gurú, ¿no?, de todos ellos. Hay otro, Carvajal, es la formación, y los del ITAM y de la Libre Derecho, y etcétera, etcétera, etcétera. Se me estaba pasando. ¿Cómo se llama esta eminencia? Que fue ya ministro. José Ramón Cosío, claro. Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo, como nación, con estos retrógrados, conservadores, salinistas. Sí, porque además lo que cancelan, resulta, la ley que cancelan es la ley para que no ganen tanto los del INE y del tribunal, porque eso es lo que tiene la ley en esencia. Es que se está violando la Constitución, porque nadie debe ganar más que lo que gana el presidente. Como los del INE y los del tribunal, y ellos mismos ganan muchísimo más. Un ministro de esos de ayer y de hoy y de mañana, pero no de pasado mañana, ganan 3 veces más que el presidente. Tienen fideicomisos que no transparentan por 20,000 millones de pesos. Vamos a ver, ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. A ver qué va a hacer la Cámara de Diputados. Si van a seguir manejando sin transparencia de esos 20,000 millones de pesos. Está muy bien el debate. Qué bueno que todo esto está saliendo a flote, porque permite seguir limpiando, permite seguir purificando la vida pública. Son temas importantísimos, muy importantes.
No es revancha. Además, eso es un asunto que corresponde al Poder Legislativo. Sino, a ver, ¿qué va a suceder con los 20,000 millones de pesos que tienen en fideicomisos en el Poder Judicial? Violando la Constitución. Claro, pues tienen el apoyo, y ese es su error, que creen que como les apoya el periódico, y casi todos les aplauden, ¿no? Creen que eso es el sentimiento del pueblo. Se olvidan que los medios de información, la mayoría, no todos, pues están hechos para manipular y para el regodeo de la llamada sociedad política, de la élite del poder. Pero eso ya no existe. Nada más que les cuesta mucho trabajo entender la nueva realidad. No se adaptan. Quieren seguir pensando igual que antes o actuando antes. Si la realidad es otra, pues que se amuele la realidad. Yo quiero mi cocol, yo quiero mi chayote, yo quiero seguir robando, yo quiero seguir manteniendo el privilegio de mandar. Entonces, aunque la gente esté pidiendo otra cosa, pero está interesante. No tienen ustedes por qué quejarse, ¿eh? No es tiempo para estar bostezando. Está muy interesante el tiempo que nos tocó vivir, ¿o no? Son momentos estelares en la historia de México. ¿Esto cuándo se había visto? ¿Cuándo el Poder Judicial se había opuesto al presidente? ¿Cuándo? Sí, hubieron ocasiones en la época de la República Restaurada que sí, los ministros del Poder Judicial tenían la arrogancia de sentirse libre por defender causas justas. Pero ahora es la defensa de intereses. Pero los gobiernos posrevolucionarios, bueno, desde Porfirio Díaz, eran empleados del presidente. Por eso celebremos lo que estamos viviendo ahora. Es interesantísimo. Y en plena libertad, en completa libertad. No se reprime a nadie, hay libertad de expresión, ya no hay aquello de que no se puede tocar al intocable. Al presidente se le cuestiona todos los días, hasta se le insulta, no pasa nada, nada. ¿Saben por qué? Por el pueblo. Porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso tenemos que seguir adelante, aprovechar de que la gente está respaldando, apoyando, para seguir democratizando la vida pública de México y limpiando de corrupción completamente. Vean si hay alguna resolución como la de ayer en la historia del Poder Judicial, en donde le corrigen la plana al legislativo así. Porque es una ley, va a la Cámara de Diputados, va a comisiones, existe en el reglamento interno del Poder Legislativo de que aunque no se cumpla con el trámite en comisiones, hay licencia o dispensa de trámite, ¿sí? Va al Pleno y el Pleno tiene facultad para que haya esa dispensa de trámite y el Pleno vota y se votó y la mayoría dijo sí, y se discutió y participaron los opositores y los defensores de la ley y luego viene la votación final y gana quienes estaban por la reforma de la ley y luego pasa al Senado y el mismo procedimiento porque es válido, el Pleno puede resolver.
Pero los opositores impugnan y llega el Poder Judicial y dice, no cumplieron el procedimiento interno. No, pero tienen que buscar apegarse a que existe una división, un equilibrio de poderes. ¿Cómo se van a considerar un poder supremo? ¿Cómo van a situarse por encima del poder legislativo? O sea, pero es esa concepción conservadora, por eso es el supremo poder conservador. Más que no sé si exista un procedimiento legal, pero el poder legislativo podría decir, oye, estás interfiriendo, te estás metiendo, ¿sí?, a legislar, ¿sí? O sea, estás actuando como si fueses legislador. O sea, es violatorio, pero violan la Constitución ellos. ¿Cómo es posible que el artículo 7 de la Constitución establezca que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y ellos ganen 3 veces más? Y son los que deberían actuar como el faro de la ley, pero todo es por cuestiones politiqueras. Entonces, ¿cuál es el remedio? Pues que la gente participe. La democracia, ese es el mejor método para resolver estas diferencias. Pero sí hay que atenderlo, sí hay que resolverlo para que se tenga un poder judicial independiente, al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría, no de un grupo, y que no sean un obstáculo para la transformación del país. Porque todo lo que están haciendo es para eso, es frenarnos, son amparos para que no avance el gobierno en la realización de obras y todo lo que van a todavía llevar a cabo. Pero pues, es, repito, un momento importantísimo, porque es mejor eso que la simulación. Es mejor que esto salga, que se ventile y que la gente lo sepa. Es que antes no se sabía nada del Poder Judicial, nada. Cuál era su papel y causaba mucho daño. Nosotros lo padecimos al Poder Judicial. Bueno, en mi caso, me querían desaforar. Bueno, me desaforaron. Los del Poder Judicial, los ministros. ¿Qué otra cosa hicieron, por ejemplo? Ellos fueron los que avalaron la reforma energética para privatizar el petróleo, los del Poder Judicial. Porque recuerdo que cuando aprueban la reforma energética, la Constitución permite que se puedan llevar a cabo consultas en asuntos que se consideran importantes para el desarrollo del país. Entonces, había que recabar un número determinado de firmas, como lo establece la Constitución, y nos dedicamos a conseguir las firmas para que se llevara a cabo la consulta y se le preguntara a la gente si estaba de acuerdo en que se privatizara el petróleo o no. Reunimos todas las firmas. ¿Y qué resolvieron? De que no procedía la consulta porque tenía que ver con los ingresos del gobierno. Pero así como esas, todas. En consecuencia, señoras y señores ministros, al no surtirse las condiciones mínimas exigidas por la Carta Fundamental y los reglamentos aplicables de cada Cámara, privando a diversos representantes populares y con ello a quienes también representan, de participar de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática, se acredita a mi juicio la existencia de las violaciones denunciadas y, desde luego, su poder invalidante frente a la observancia de los principios constitucionales que le rigen y, por lo mismo, se estiman fundados los conceptos de defensa que me llevan a proponer a ustedes la invalidez total del decreto combatido. Tampoco cumplió con el artículo 97 de ese reglamento en el sentido de que la iniciativa se publicara en la Gaceta a más tardar a las 22 horas del día anterior a la sesión y que el dictamen se circulara con 24 horas de anticipación. Esta falta provocó que las iniciativas se sometieran a discusión y aprobación sin que se hubiese dado
oportunidad a la totalidad de diputados y diputadas de conocer las reformas que se ponían o se sometían a su consideración. Este hecho anula por completo la capacidad deliberativa del órgano parlamentario, pues el trámite como urgente no puede llegar al extremo de impedir a diputados y senadores de contar con tiempo suficiente para conocer el material que se somete a su aprobación. Como lo he señalado en múltiples precedentes, en un procedimiento legislativo realmente democrático, cuando se determina la distancia de los trámites parlamentarios, es indispensable motivar las razones que hayan llevado a considerar que un asunto es lo suficientemente urgente como para obviar los cauces ordinarios del trámite. Y todos los casos en que no ha sido así, he votado a favor de declarar la invalidez total de los diversos decretos legislativos. Esto es, y quiero dejar clara mi posición, no estoy expresando ahora un criterio novedoso o especial para este asunto, pues así he votado en muchos otros asuntos anteriores. En el presente caso, de los antecedentes legislativos descritos, no se advierte esfuerzo narrativo ni argumentativo alguno del que se desprenda por qué el asunto ameritaba ser considerado de urgente resolución. Parece que se privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. No se puede discutir, no se puede alegar sobre una propuesta legislativa que no se conoce o que no se conoció con la antelación adecuada. Fácticamente es imposible que hayan podido allegarse de toda la información, procesarla, analizarla y poder tener un posicionamiento. De hecho, si vemos las discusiones en el Pleno, todo tenía que ver con la premura de los trámites. No se podían posicionar sobre el fondo porque, reitero, no lo conocían. Advierto que la primera sala de la Suprema Corte, al resolver en su sesión el 8 de septiembre de 2021 el amparo en revisión 308-2020, le ordenó a la Cámara de Diputados llevar a cabo las reformas necesarias de la Ley General de Comunicación Social para superar diversas deficiencias que le impedían cumplir con el párrafo octavo del artículo 134 constitucional e infringían a su vez el cabal ejercicio de la libertad de expresión. Inclusive dicha sala ordenó al Congreso de la Unión lo siguiente: proceda a subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año 2021. Y aquí cabe preguntarnos, ¿cumplir una ejecutoria que ordenó respetar el artículo 134 y la libertad de expresión acaso no constituyen temas de urgente u obvia resolución? Mi respuesta es necesariamente afirmativa. En consecuencia, respecto a la supuesta transgresión al principio de deliberación democrática por un cúmulo de irregularidades, difiero de la propuesta, pues como lo he expresado en mi opinión, no se actualiza una violación al proceso al no afectarse la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación, ni la publicidad de la deliberación parlamentaria. Por todo lo anterior, mi voto es en contra del sentido y las consideraciones del proyecto. A mi juicio, esta situación de desconocimiento de lo que se votará, al igual que el trámite urgente del proceso legislativo, son causas invalidantes del procedimiento legislativo, porque vulneran la equidad en la deliberación parlamentaria al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa. ¿Qué les pareció el video, amigos? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó el video, dale like, activa la campanita y suscríbete. Adiós.